Bueno, pues ayer fue el día de la consulta de la revocación, por fin llegó el famoso 10 de abril, que para algunos fue una fecha incómoda, ¿no? De hecho, es una recriminación que se le hace también al Instituto Nacional de, iba a decir, de Epidemiología, pues ya ni sé cómo se llama, ¿no? Es electoral, ¿no? Me parece algo así, ¿no? Bueno, el famoso INE, que pues buscó una fecha para ser no muy propia para votaciones, pero pues habría que ver cómo se lee esto, ¿no? Si ahora sí que la victoria plena, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, pero también podríamos preguntarnos acerca del día o los días después de esta consulta de revocación, porque ya sabemos que se vienen concatenando una serie de eventos, ¿no? Por supuesto, tuvimos primeramente la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de si la ley eléctrica pues era o no constitucional. Bueno, vino la de revocación y en esta semana ya empezaron los cabildeos acerca pues de la reforma eléctrica que está promoviendo justamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en los dos lados hay muestras de triunfo, unos puro triunfo y en otros también triunfo, pero también parece ser que se ven por ahí muchos visos de coraje, ¿no? Como que no pueden aguantar que haya habido pues más de 11 millones de votos, que era lo que en algún momento dado se previno que fue el número mágico, digamos, 11 millones, fue de los, pues ahora sí que de las personas que pidieron esta consulta y que fueron los votos que se juntaron. Ya después, pues podríamos entrar los números de si cuántos fueron falseados, cuántos no, cuántos efectivamente fueron corroborados, etcétera. Pero más o menos se pensaban en 11 millones de votos y por supuesto no tenemos con qué comparar, dado que es el primer ejercicio de revocación de mandato. Y lo que sí podemos decir es que en elecciones intermedias, como ya sabemos, usualmente la cantidad de votaciones pues son menores, ¿no? El hecho es que los simpatizantes y las simpatizantes del presidente López Obrador parecen ser mucho más sentidas, mucho más sinceras que las que muestran las y los opositores, quienes, además de decir que triunfaron y que fracasó López Obrador y compañía, pues ya están viendo ahí a ver qué sigue, en aras inclusive hasta de anular la consulta que hubo el día de ayer. Pero les decía, ¿no? La disputa más bien no solo se queda en ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino que pues sigue la madre de todas las batallas que serán en el 2024 y ya sabemos que la consulta de revocación, además de que ojalá se nos quede ya instaurado, digamos, para que de aquí en adelante pues todos los gobiernos subsecuentes pues se les mida, se les evalúe y se pues pueda decir ya no sigan ustedes o sí sigan ustedes, pues también sabemos que en el 2024 se pensaba, y ahí también nos podemos unir un poco, que pues el presidente necesitaba también esta votación pues para saber qué tan fortalecido llegaba justamente para cuando haya ya la sucesión, por lo que sabemos que en todos los sexenios que hemos tenido hasta ahora, pues cuando se llega a la mitad del sexenio, el poder del presidente que está en funciones, pues va decreciendo lentamente hasta llegar, pues obviamente cuando ya hay un nombramiento de quién puede sucederlo, pues ya, digamos, un poquito lo borran del mapa, ¿no? Bueno, pues por un lado hay mucha actitud de triunfo, sobre todo del propio presidente López Obrador, aunque algunos pues por ahí van teniendo algunas dudas, pero en lo que es la oposición de verdad que parece ser que habría que darles un poquito más de, pues por un lado de analgésicos, si es que sienten dolor en las musculaturas de la espalda, de los brazos, etcétera, o bien a lo mejor un antiespasmódico, si sienten por ahí ciertos tipos de dolores estomacales. Ya han lanzado dos amenazas pues en estos dos terrenos, ¿no? Por un lado, la de que van a empezar a denunciar, inclusive legalmente, las irregularidades e ilegalidades que hubo en el proceso. Algunas, hay que decirlo, sí que han sido documentadas y otras, por ejemplo, pues no, ¿no? Digamos, básicamente son los dichos de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues está el caso de Mario Delgado, que es el presidente de Morena, del partido Morena, que estuvo dando su camioneta aventones, según él, obviamente para la oposición acarreando, para que la gente pudiera votar. Y por ahí, pues hay un artículo que dice que aquella persona que pues ahora sí que se preste, digamos, a concentrar o a llevar a personas a votar, pues eso merece prisión desde ciertos meses hasta años, también pasando por pues, un castigo administrativo también, ¿no? Al mismo presidente López Obrador, también el INE le estuvo haciendo una serie de reconvenciones públicas, pero pues ahí el presidente se definió, pues cómo no voy a hacer este tipo de anuncios, digamos, de propaganda
o de llamar al voto, pues si finalmente el INE pues, nos ha cortado todo lo que pudo. Es decir, el presidente además habló del boicot que hizo el INE en contra de la consulta. También hubo reconvenciones a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que fue vetada en varias formas por el Instituto Nacional Electoral. Y también, qué decir del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien sí, efectivamente hizo un viaje en el que estuvo promoviendo la consulta y que no le cayó nada bien a la oposición, que hasta pues ya lo descalificó, digamos, de ser un interlocutor del gobierno, y pues también lo acusan de usar recursos públicos, porque por ahí apareció, pues, que su traslado lo hizo en un avión de la Guardia Nacional. Otras irregularidades que recogimos en la columna de hoy de Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, pues él habla de que taxistas en Veracruz estuvieron obligados a llevar gente a las urnas. Ahí, si alguien es del estado de Veracruz, del bellísimo estado de Veracruz, ojalá y pues nos haga saber si esto efectivamente fue o no fue. También mencionó de personas yendo casa por casa en diversos municipios para darle a los ciudadanos, para pedirle a los ciudadanos más bien que salieran a votar. También automóviles llamando por perifoneo que se expresara el apoyo al presidente, empleados de gobierno obligados a llevar cada uno 10 personas a las casillas. Aquí también, si ustedes conocen algún caso de estos, pues sería bueno saberlo. Yo quiero decirles, trabajo en una institución pública, trabajo en el Colegio de la Frontera Sur, y jamás supe de alguna convocatoria de este tipo, de que había que llevar pues 10 personas a las casillas, ni del sindicato que hay aquí en Ecosur, ni digamos, pues ahora sí que las y los académicos que no están en este sindicato. También habla de Mauleón de órdenes de que se tomaran fotografías a las boletas marcadas en favor de la continuidad. Sí, en fin, una serie de acusaciones que está sacando de Mauleón, que habría que pues, o desmentirlas o que se verifiquen, y que en dado caso pues hagan las investigaciones respectivas. También de Mauleón se jacta de que en solo 2 meses el Instituto Nacional Electoral emitió 25 medidas cautelares. Por ahí se habla de 170 sanciones más o menos, o irregularidades que se denunciaron, y que en estos últimos 2 meses, pues de estas 25 medidas cautelares, al presidente del Observador le correspondieron 5, 4 a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia, y 13 a Claudia Sheinbaum. Además, pues se habla de que recibieron también medidas cautelares, pues al menos 20 gobernadores y 61 senadores. Y aquí, pues, obviamente, ¿no? Pues si se restringe por ahí en los medios de comunicación, me refiero a la difusión de la consulta, y por el otro lado hay mucho interés en que esto pues se haga una propaganda para que la gente vaya a votar, pues ahí fue el encontronazo de trenes. El rollo es que si se utilizan ciertos pues, argumentos jurídicos, pues por supuesto habría que darle la razón al Instituto Nacional Electoral. Pero si ahora sí que, como se dice en el argot popular, pero si el INE ni cacha, ni picha, ni deja batear, próximamente ahí pues vemos los resultados de este tipo de situaciones que no son deseables, pero que de alguna forma pues ahí están, digamos, como diría en su momento Tomás Mojarro, si fue una violencia consecuencia o fue una causa de lo que sucedió, este tipo de situaciones que vivimos aquí en el país. Y luego el otro punto, que es, digamos, igual o más interesante, si ustedes quieren llamarlo de esa forma, pues hablan de que van a hacer una demanda para que todo el proceso de revocación sea anulado, ¿no? Es decir, ya están diciendo que pues esto no sirvió, que fue un fraude, que se gastó mucho dinero, etcétera, etcétera, pero que además con todas las irregularidades que ellos estuvieron documentando, marcando, señalando, pues dicen, pues esto no puede ser, y que consideran que debe ser un ejemplo de lo que Morena piensa hacer en el 2024, y que por ende no puede quedar impune. Bueno, aquí muchas cosas que podríamos señalar al respecto, ¿no? Por un lado, pues yo no recuerdo que estas personas que ahora están del otro lado de la mesa, pues hayan dicho algo, digamos, acerca de los gastos excesivos cuando hubo la campaña precisamente del presidente Enrique Peña Nieto. Tampoco lo hubo cuando fue iba a decir Vicente Calderón, cuando fue Felipe Calderón, o inclusive, ahora estamos hablando de Felipe Fox, perdón, de Vicente Fox. Miren qué lapsus tengo, bueno, de Vicente Fox, porque precisamente pues ahí están pues, los amigos de Fox, el Pemex Gate, etcétera, que pues para las cantidades de dinero que se movieron ahí,
pues únicamente, recordemos, castigaron al sindicato. Por cierto, ahí está el Romero de Champs, creo que con $1,000,000,000, eso sí, pagaderos en ciertos lapsos, pero que fue lo de menos, porque fue como quitarle un pelo al gato de las cantidades de dinero que manejan estas personas en el sindicato, en este caso, pues el de Pemex, ¿no? Bueno, pues ahí ya el PRD también ya se pronunció al respecto, está claro que sí, apoyando al Partido de Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, y pues ellos dicen, a que se castiguen las violaciones a la Constitución y a las leyes electorales. ¿Será que también pudieran promover las violaciones que se hicieron desde el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no podríamos empezar, por ejemplo, pues por el salario de los consejeros, ¿no? Los consejeros sabemos que ya están amparados y todo el rollo, porque ese amparo pues también es anticonstitucional. ¿Por qué no? Si ellos son muy democráticos, etcétera, pues ¿por qué no aceptan ganar pues menos, no? Porque sabemos que cuando se les pidió que rectificaran, que reestructuraran digamos, el presupuesto que tenía el INE para la consulta, no movieron prácticamente nada. Y por supuesto, bueno, no solo en montos, sino inclusive en estrategias, que por ahí se propusieron una serie de estrategias donde pues pudieran haberse ahorrado recursos y no tener tantos gastos, y que pues ahora sí que la consulta tuviera más casillas de votación, que sabemos en algunos sitios fueron muy, muy dispersas, donde la gente tenía que moverse pues a ciertas distancias, en las cuales pues ahí está el mismo Mario Delgado diciendo que pues le estaba dando un right a las personas que necesitaban llegar justamente pues, a las casillas para emitir su voto. Bueno, pues todo esto nos da un panorama, pues ahora sí que a Ripley, ¿no? Aquel museo que está allá, pues hay cosas que uno no pudiera creer hasta que las está viendo uno ahí, ¿no? O kafkiano también, ¿no? Recuerdan aquel libro de la metamorfosis, ¿no? De Franz Kafka, que pues justamente nos habla de esta reconversión. Ya por ahí incluso Julio Hernández el día de hoy también publica y le da este adjetivo también de kafkiano al asunto, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué kafkiano? ¿Por qué para Ripley? Bueno, pues no quieren al presidente López Obrador y no aprovecharon un mecanismo constitucional democrático que, por más que digan el presidente llevaba todas las de ganar, con o sin el 40%, pues ya, insisto, va a quedar como un mecanismo establecido para futuras gestiones presidenciales. ¿Por qué no lo aprovecharon? Pues ellos tienen el Reforma, tienen el Universal, tienen pues sus casas pues yo no quisiera llamarlos de seguridad, pero sí de producción de bots, de producción de mensajes, de fake news, de memes, de cosas de estas. Pues ahí está, por ejemplo, el de la Operación Berlín, que se descubrió ya con Enrique Krause. ¿Qué no tienen ellos a su disposición, digamos, en este país? Pues nada más habrá que ver las fortunas de ellos, ¿no? ¿Cuánto ganancia tiene Kimberly Clark? ¿Cuánta fortuna, digamos, acumulan todos los empresarios que están ahí en el Consejo Coordinador Empresarial o en esta serie de organismos que, pues la verdad que quitarles cientos de millones de pesos es prácticamente nada? A veces prefieren tirarlos que repartirlos entre la población. Me refiero, por ejemplo, a sus productos. O también habrá que preguntarlos, ¿no? Bueno, a ver, no que son muy demócratas, no que pues hay que estar ahí promoviendo que pues no haya ahora sí que gobiernos autoritarios, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no se aprovecharon de este? Bueno, podrán decir que también López Obrador tiene el aparato gubernamental, y efectivamente lo tiene, pero ojo, no tiene el del INE, ¿eh? El del INE, hasta este momento, ya estamos viendo que no responde al presidente López Obrador. Y el que cuenta los votos no es Gobernación, no es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no son los gobernadores, es la gente del INE. Entonces, pues si ellos son los que cuentan los votos, bueno, pues ahí pudieran tener un mecanismo de certeza que les pudiera dar, ¿no? Y ya que estamos en este tipo de guerras, pues ellos, así como está la mañanera, tenían perfectamente, pues, podrían haber hecho, pues, su propaganda también, bueno, que la hicieron, ¿no? Pero que pues, estamos viendo que no les funcionó. También podríamos preguntar, ¿no? ¿Será que para estos grupos opositores de oposición, pues solo vale de poner a los gobiernos por golpes de Estado? ¿Será que ese es un mecanismo democrático? ¿O las guerras mediáticas? ¿O las desestabilizaciones, que son las que procuran por varios lados? Bueno, pues ya vemos que inclusive Krause se ha atrevido a decir que venga el presidente Biden a poner orden aquí, y vayan ustedes a saber
cuáles son las tramas que se están gestando desde la Embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país. Y por supuesto, de la gente que va, digamos, opositora al gobierno del López Obrador, que va a Estados Unidos, pues a ver qué puede sacar de desestabilización o bien de promesas para que en un futuro pues no haya, digamos, pues una continuidad del régimen actual. Si ellos mismos estuvieron haciendo llamados para que la gente no participara, ¿por qué ahora tienen la intención de pedir la anulación de este proceso? Que además, hay que decirlo, no llegó al 40%, ¿no? Entonces, ¿para qué la piden? Por las irregularidades, pues que hagan sus demandas, ¿no? Como estaban diciendo ellos, ¿no? Aquí, básicamente, pues ahora sí que la victoria de ellos que estaban anunciando en algún momento de algunas de las manifestaciones que se dieron fue el de pues, esta arenga foxiana que decía, come si te vas, aquí prácticamente era, termina si te vas. Pues ya prácticamente ganaron, pues no era eso lo que estaban pidiendo, estar tranquilos. Bueno, pues en suma podríamos decir que no hay que olvidar que usualmente la oposición a un gobierno en cualquier sitio es el que promueve la consulta de revocación. Por ejemplo, habría que recordar el referéndum en Chile hacia el ¿no? Que lleva una película estelarizada, por cierto, por Gael García. Y aquí, pues en vez de promover la oposición para que se vaya al que tanto odian, con todo y su gobierno, pues en vez de promoverla, pues sí, no me podrán negar que la boicotearon hasta donde pudieron. Y luego, y luego confunden, o bueno, o pretenciosamente nos quieren hacer confundir que defienden al INE. Y aquí creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Ahora sí que una cosa es la leche de magnesia y otra es la, no sé, a ver, ustedes pónganle ahí el apellido, pero cuando llaman a defender al INE, ¿sí? Habría que preguntarles si efectivamente están procurando defender al INE o están procurando defender a los consejeros que están ahí en el INE. ¿Están defendiendo la institución como está, tal cual? O bien a los consejeros que están ahí, por supuesto, en primer término, Lorenzo Córdoba y también pues, a Ciro Murayama. Entonces, llamaron a defender al INE no votando, lo cual pues, es un absurdo mayúsculo, porque si la gente no vota y hay una amplia abstención, pues entonces quiere decir que la gente no confía en un proceso democrático que precisamente está a cargo del Instituto Nacional Electoral, y entonces lo ponen en entredicho esta institución que dicen defender, ¿no? Y por su parte, los gobiernos que usualmente no quieren ser evaluados, pues la boicotean, pero aquí pues ya vimos que la impulsó a diestra y siniestra. Les decía, el responsable de organizar esta consulta de revocación o esta votación de revocación fue el INE, lo hizo a regañadientes, pidiendo muchísimo dinero, y dejen ustedes la cantidad de dinero que pidió. Lo importante aquí es que no ajustó prácticamente nada en su estructura para abaratar costos, incorporar otras alternativas de votación, nada, es así. Ahora sí que voy derecho y no me quito, aunque nada más haya sido un tercio de las casillas que se instalaron con respecto pues, a la última votación presidencial que hubo aquí en el país. Peor aún, el INE ha tomado partido. Habría que ver las declaraciones, por ejemplo, de Ciro Murayama, del mismo Lorenzo Córdoba, que aquí pues se supone que los árbitros no deben tomar partido. Por más que se las miente un jugador, por ejemplo, en un partido de fútbol, no se ponen a discutir con él. En ese momento, pues se agarran, le sacan la amarilla o la tarjeta amarilla, y si sigue, pues le sacan la tarjeta roja. Pero ahí es en esos casos cuando supuestamente ya hay una exacerbación de ánimos, y aquí, créanme, los ánimos se subieron pues prácticamente como pues, la espuma de una cerveza, ¿no? Y este proceso que tendría que haber sido pues más limpio, más amplio desde todos los puntos de vista, por lo menos en lo que respecta al INE, que fue muy pues, adormilado su proceso. Yo lo consideraría en términos médicos, lo llevó en un proceso de metabolismo basal. ¿Y qué quiere decir eso en medicina? Pues que es cuando uno se duerme, ¿no? Cuando uno se duerme, obviamente, pues baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, bajan todas las funciones metabólicas prácticamente, pues para estar ahí tranquilos, descansar y obviamente, pues que el organismo pueda reponer energías. Bueno, pues eso fue lo que hizo el INE, estar básicamente en un proceso muy disminuido, muy apaciguado, que precisamente fue uno de los motivos que pues, no lo justifico, sino que lo explico, que orilló precisamente al gobierno de la 4T, al partido Morena, pues a tomar sus propias medidas para asegurar un poco más la votación, que finalmente pues es lo que a ellos les interesaba también.
Y aquí hay que decir con respecto a la oposición que en su momento no pudo bloquearle en el Congreso. ¿Y cómo lo va a bloquear? Pues si es un instrumento ciudadano que no se debería desdeñar. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de este tipo de situaciones? Bueno, pues si ahorita tienen el INE a su favor, pues hubieran aprovechado, ¿no? Yo creo que ese hubiera sido su mejor mecanismo de defensa para el INE, haber promovido la votación, cuidar las casillas, las pocas o las muchas que se pusieron, pero no. También llamaron a la abstención y ahí, pues, ahora sí que si fueran un poco más o que tuvieran un poco más de sinapsis ahí, pues, en alguna parte de nuestro cuerpo humano, pues como que creo que hubieran funcionado mejor las cosas, ¿no? Lo que sí podemos decir es que quienes dicen defender la legalidad y acusan con razón a funcionarios del gobierno de delitos electorales, también tendrían que aceptar que les guste o no, se trata de una consulta válida en vez de descalificarla así sin más, porque supuestamente cuesta mucho dinero o porque pues ya se sabe qué onda, ¿no? Bueno, no avalaron alguna vez cuando el mismo Lorenzo Córdoba dijo que la democracia era muy cara. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? Aquí lo que habría que concluir es que por cara o inútil que les parezca, por lo pronto es parte integral de nuestro sistema. Y como ellos mismos dicen, pues se quejan de que el observador destruye instituciones, bueno, pues no destruyan esa, o por qué la van a destruir, ¿no? En mi opinión, como la de varios analistas, boicotear esta consulta de revocación me parece profundamente irresponsable. Como se ha comprobado en otras naciones con tendencias autoritarias, ello solo minará aún más nuestra endeble democracia que pues, acaba de empezar hace muy poco, ¿no? Si nos atenemos a que realmente pues, empezamos a tener, no sé si llamarlo alternancia, sí, pero por lo menos sí cambios de partidos, pues fue en el año 2000. En México ha costado mucho, muchas vidas, mucho en términos económicos, pero más importante, muchas vidas, contar con elecciones confiables que aún no tenemos como para tirarlas por la borda y sí perfeccionarlas. Y si en este momento ellos tenían la capacidad económica de velar que esto pues no hubiera fraudes ni nada y tenían la línea de su lado para quitar al que quieren quitar, pues no, la verdad es que ahora sí que no entiendo sus estrategias que tuvieron. Entonces, podríamos decir que si la oposición ha señalado que mucha gente está decepcionada precisamente con el presidente López Obrador y que no ha cumplido gran parte de sus promesas, por ejemplo, pues se reduce la militarización, el que siga muy elevado el número de asesinatos y la impunidad que se tiene precisamente en el Poder Judicial, bueno, pues aquí tenían un instrumento ideal pues para mostrar el músculo, digamos, de la alta decepción que se tiene, digamos, en el presidente López Obrador. Si bien es cierto que el presidente, les decía, tiene el aparato gubernamental, insisto, la oposición tiene el llamado cuarto poder, si los medios de comunicación que están mayoritariamente a su favor, sobre todo los que tienen grandes capitales, no medios alternativos como este y otros que pues, nos tenemos que conformar con estar difundiendo nuestros programas con muy bajos presupuestos y solo desde Internet y bajo ciertas limitaciones. Por ejemplo, aquí no podemos decir, no podemos poner cierto tipo de canciones, cierto tipo de música, porque no se pagan los derechos y entonces YouTube no permite que se transmitan. O bien, si se dicen ciertas palabras altisonantes, pues también se desmonetariza, digamos, lo poco de ingresos que entran a los canales. En fin, ciertas cosas, ciertas limitaciones que no tienen los grandes medios y que aquí, pues estamos de este lado, no quiero decir del lado de AMLO ni de Morena, sino de este lado me refiero pues del análisis, ahora sí que desde nuestra humilde posición, desde donde podemos ver lo que podamos ver precisamente, valga el juego de palabras. Entonces, pues aún con todas las posibles violaciones a la ley que entrarán en litigio, así, sí, la oposición, y eso no lo puede negar, tenían la garantía de que el INE iba a contar bien los votos, y entonces les preguntamos, ¿por qué no dejar el tamaño de la inconformidad se manifestar ahora, pues, en estas elecciones que hubo de revocación de mandato?